Entonces, bueno, terminan muriendo con gente de allá. Sí, así es la vida, nos dice Apolo. Tano querido, abrazo, salimos a buscar la moneda. Ricardo, suerte, suerte, dale para adelante y que la comida de esta noche sea ganada como corresponde, luchando. Y toda esa herramienta, nos dice Fac. Bueno, no conoces el canal, Fac. Tano, la Bremen es igual a la Nipex. Valen 40 en el distribuidor, nos dice el amigo Waldo. Es un muy buen dato, es un muy buen dato, lo voy a tener en cuenta y voy a conseguir una, voy a conseguir una. Sé que Larry Gato Tools, personaje que tenemos acá en el canal, ha comentado que ya se ha mostrado, pero bueno, qué sé yo. El monopolio de las herramientas no lo tiene nadie. Si yo la quiero comprar y probar y usar, está bien, van a saltar los que digan, ¿por qué no agarrás y comprás las pinzas esas que no cortan nada? Quizás lo haga también, quizás lo haga también, porque a veces cambian los lotes y por ahí esas vienen bárbaras, y bueno, ¿quién les dice? Parece que además de botón tiene Cricket algo novedoso en llaves de pico. Sí, por supuesto, es la copia de la Nipex. Gregorio, bueno, espero que seas vos el verdadero Gregorio. Me comentaron que hay un Gregorio. No, la verdad yo, por la vista, escasa vista que tengo, leo Gregorio. Espero que seas vos, amigo. Les comento que Nipex cerró un stand de Bremen y denunció por haber sido copiada la herramienta. También denunció a otros fabricantes chinos por la falsificación. Ajá, bueno, se picanteó el asunto con Nipex, porque verdaderamente son dos gotas de agua la herramienta, ¿eh? No, no tuvieron reparo, no tuvieron ni para decir, no, de espalda los culos son todo igual, no, no tuvieron ni para defenderse. Claro, Gregorio, eso lo saco de los comentarios que hicieron en mi video. Yo estoy contando lo que se hace pasar por... Yo no estoy comentando. Ah, bueno. Eh, el que se hace pasar por Gregorio vendría a ser el que comentó el tema Bremen. Bueno, vamos a sacar una captura y esto se lo vamos a pasar a Florencia, que es la que se ocupa de esta situación. Juan, querido, bienvenido. Estaría bueno una toma de contacto con esa Piccoloro Bremen, tipo Nipex. Me llamó mucho la atención. Sí, sí, vamos a tratar de conseguirla, Juan. Estábamos hablando justamente de eso. Vamos a tratar de conseguirla. Vamos a tratar de conseguir la unidad de Bremen y vamos a probarla a ver qué tal va. Diego 10, buenas tardes. Un gusto saludarte acá en vivo, dado que bueno, siempre por ahí te saludo en los comentarios o te dejo algún saludo en las charlitas, pero en vivo es distinto. Por eso decidí este videíto, que iba a ser un video en esencia, eh, hacerlo en vivo, para por ahí saludar a algunos amigos del canal que no cruzo habitualmente por diferencias de horarios, porque, como les decía, la caja de la saga, de las cajas de herramientas, la primera, quedó todo sobre el banco, no es que volví, la acomodé, la limpié. Pensaba hacerlo en video, pero bueno, esto es lo mismo. Después les cambio el título y pongo reordenando caja o bueno, ni le pongo porque no están ni viendo lo que guardo. Pero bueno, nada. Es lo lindo de los vivos, el ida y vuelta con los amigos. Vila Bremen.